repaso de la clase anterior. Lo que fuimos viendo al principio fueron, ahí te dicen las cartas de altura. ¿Sí? Ahí vimos 250 hectopascales, después vimos cómo era la atmósfera en 500 hectopascales. Y después ¿por qué? Esa es nueva, ¿por qué no decís que es un hectopascal? Igual no se vi el video. ¿Lo viste? Lo viste el video. Sí, no llegué a todo, un 70% vi, no lo llegué a intentar, pero... Ahora cuando pase y muestre las imágenes, lo explico de nuevo. Sí. Y después vimos cómo se toman los datos meteorológicos, para qué sirve el cúmulo de datos meteorológicos, y a fin de tener todas esas herramientas que son los tres primeros puntos, después uno puede llegar a realizar un diagnóstico meteorológico. Esto lo fuimos desglosando de a poco, esto es lo que se llama el Sistema Global de Observación, ¿sí? Es todas las herramientas que hay en meteorología para obtener datos, y a su vez esos datos sirven para, como hablamos el otro día, para llevar a un modelo numérico de pronóstico. Esa página que tienen de Windy abierta es un modelo numérico de pronóstico, uno en particular. Vimos esto a modo de repaso de que todos esos iconos que aparecen ahí son las estaciones meteorológicas que están distribuidas tanto en Argentina como en los países limítrofes. Un dato en particular, Aeroparque, nos fijamos cómo estaba la secuencia de datos de Aeroparque. Uno de eso lo tiene libre en internet, uno puede ingresar y ver lo que quiera. Después explicamos un poco esto de jugar con la troposfera alta, la troposfera media y la troposfera baja, porque en base a conocer cómo se posicionan los sistemas de presión, uno puede inferir qué movimientos verticales, tanto de ascenso como de descenso, pueden llegar a posibilitar entender algo de cómo va a ser la situación meteorológica reinante. Todo esto sale de medir la atmósfera, nada más. Bueno, ya hablando de las cartas meteorológicas, nos posicionamos en 250 hectopascales. 250 hectopascales, tenemos que pensar que la presión disminuye con la altura, ¿sí? Entonces 250 hectopascales, en superficie la presión normal son 1013 hectopascales más o menos. Nosotros redondeamos, generalmente decimos 1000, ¿sí? Porque siempre tenemos un poco más de presión, 1020 o tenemos 900, entonces redondeamos y decimos 1000 en superficie. Y de ahí la presión, a medida que uno asciende, empieza a disminuir. 250 hectopascales va a ser un nivel alto de la troposfera, ¿sí? Fíjense que yo les dije, las líneas estas, cuando uno se para en un nivel fijo de presión, está fijada la presión, ahí dice 250 hectopascales, lo que estamos tratando de ver en esos 250 hectopascales es qué distancia hay desde la superficie, ¿sí? O sea, si uno tuviera, como les dije el otro día, una sábana en 250 hectopascales, toda esa sábana en 250 hectopascales, con las ondulaciones propias de la sábana, uno lo que hace es medir desde superficie a qué altura toca la sábana. A veces la va a tocar más arriba cuando la sábana esté elevada, o la va a tocar más abajo si la sábana está hacia abajo, ¿no? Y fíjense que todo esto son alturas, ¿sí? En metros. Por ejemplo, si uno se para al norte de Buenos Aires, ahí tenemos 10.500 metros. Ahora ¿sí? 250 hectopascales. Sí. En lo que está diciendo esto es que si yo estoy acá justo sobre Capital Federal, ese día en particular yo mido donde está 250 hectopascales, el nivel de 250 hectopascales va a estar a 10.500 metros, ¿sí? Un poquito por encima de ese nivel de 250 hectopascales puede llegar a estar la troposfera. ¿Está bien? Esto es pronosticado por modelo, pero uno lo puede medir, lo sabe medir, cuando tira el globo, ¿sí? Las estaciones meteorológicas de altura, estas que dicen Upper Air Station, uno lo que hace es, para medir cómo es la atmósfera hacia arriba, agarra un globo, tiene instrumental y se lo larga y empieza a medir. A medida que el globo asciende, va transmitiendo a esta estación que recibe los datos del globo y nos va diciendo cómo es las variables meteorológicas con la altura. ¿Está bien? Bueno.
A partir de este nivel alto, nosotros lo que podemos decir es, muchas veces, lo que sirve, lo que tienen acá graficado, que lo habíamos hablado el otro día, es el viento. ¿Cómo es el viento en ese nivel? El viento en ese nivel se busca más o menos entre 300 hectopascales, 250 hectopascales para saber dónde está el jet. Lo que hablamos nosotros del viento fuerte en altura es el jet. Estos máximos que hay acá en rojo y estos máximos que están acá en rojo, lo que nos está diciendo eso es, ahí están los máximos de viento en 250 hectopascales. ¿Para qué sirve conocer los máximos de viento en 250 hectopascales? Porque son zonas donde el viento fuerte en altura favorece en algunos lugares el ascenso de aire. ¿Sí? Entonces, a la vista, si no nada más tuviéramos como fenómeno significativo viento en 250 hectopascales, nosotros podemos tener un día espectacular y ver cirrus, ¿sí? Nubes altas, cirrus, o cirrostratus, ¿no? Algún tipo de nube alta. Podemos verlo donde está el máximo de viento en altura. O puede no haber nada, pero generalmente donde hay una zona de máximos vientos, como acá o como acá, alguna nube alta debe haber. ¿Sí? Pero ustedes saben que la nubosidad alta no tiene aparejado fenómenos meteorológicos. Pues solamente aparece en el cielo, en nubosidad alta, no pasa nada. Eso nos sirve, lo vamos a tratar de ver más adelante, para ver cuándo el jet es difluente. O sea que la salida del jet, acá está el máximo del jet, ¿no? Este es el máximo, esto es rojo. Fíjense que están los valores por encima de los 100 nudos, ¿no? El viento fuerte. Ahora está expresado en nudos antes, porque... Esto está expresado en nudos. Ah, ok. ¿Sí? De acuerdo a la carta que uno tome, por ejemplo, esto está tomado del Servicio Meteorológico Nacional, ¿sí? El Servicio Meteorológico Nacional lo plasma en nudo el viento, ¿sí? Por ejemplo, en otras páginas donde tienen el modelo GFS, el viento a veces está en metros por segundo. Uno lo que tiene que hacer es la conversión, nada más. Bueno, que sea el jet difluente quiere decir que, por ejemplo, en esta zona las isolíneas estas negras hagan así, se abran, ¿sí? Si el jet es difluente y abajo se puede llegar a formar algún fenómeno, eso genera mucha inestabilidad y puede generar zonas de tormentas fuertes. ¿Sí? Después bajamos un poco el nivel, nos vamos a la troposfera media. ¿Sí? Hablamos de troposfera media en 500 hectopascales porque más o menos toda la troposfera tiene una altura en nuestra zona de 12 kilómetros, ¿sí? Aproximadamente. Si nos vamos a 500 hectopascales, vamos a estar en 5.500 metros promedio. Entonces nosotros decimos que es la troposfera media eso. 500 hectopascales, cualquier meteorólogo le va a hablar de troposfera media. Pero, perdón, Martín, en 250 hectopascales estábamos en 10.800 metros. Sí. Y para 500 tenés, ¿cuánto? 250 hectopascales. No, para 500 hectopascales recién. Decía que era Hay que descender 250 hectopascales. Tenés la mitad. Sí, más o menos. Lo que pasa es que no es lineal el descenso de presión con la altura. No es lineal. Bueno, en 500 hectopascales lo que analizamos, ¿se acuerdan? Eran las cuñas y las vaguadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? En niveles medios, tanto en niveles medios como en niveles altos, generalmente la atmósfera, o sea, la altura de la atmósfera, se encuentra como en forma de onda, ¿sí? No se encuentra, no es que no se encuentren, sino rara vez se encuentran fenómenos como los centros de presión cerrados, ¿sí? Generalmente está en ondas. Eso lo vimos en un mapa, acá por ejemplo, en 250 hectopascales, fíjense que las líneas se hacen como ondas, ¿no? Pero no están cerradas. Ojo, puede suceder que haya un sistema cerrado, pero bueno, en este caso no. Entonces nosotros lo que tratamos de identificar es dónde va a haber zonas donde va a haber más altura en 500 hectopascales y donde hay zonas donde va a haber menos altura en 500 hectopascales. Estas líneas, de nuevo, son líneas de altura geopotencial. Altura, nuevamente estamos hablando de altura. O sea, ¿qué estamos diciendo acá? Es, bueno, ¿a qué altura encuentro yo los 500 hectopascales de la superficie?
¿Está? La voy a encontrar, no sé, a 5.500 metros, a 5.300, a 5.700. Estas líneas nos van a decir la altura. Entonces, uno generalmente, como ya está muy acostumbrado, se identifica lo que le pasaba a ustedes en la clase anterior. Identifican la forma de la onda y dicen, bueno, si es para arriba así es una vaguada, si es para abajo tipo forma de U es una cuña. No siempre ocurre esto. Si uno se va más a las latitudes polares, puede llegar a ver la cuña en forma de vaguada, ¿sí? La cuña en esta forma. ¿Está bien? Entonces uno ahí lo que tiene que hacer son dos cosas para identificar bien si es una cuña o una vaguada. Rara vez invierte la forma, ¿no? Va a tener esa forma siempre, va a respetar eso que está ahí, pero por las dudas, las líneas, acuérdense que tienen valores de altura. Uno se fija en los valores de altura y bueno, más o menos si se van hacia el centro del eje, ¿sí? Acuérdense, ¿se acuerdan lo que hice el otro día? Uno se para, conoce este valor, dice, bueno, me paro acá. ¿Qué es lo que pasa? Me muevo horizontalmente hacia el eje de cuña, en este caso, porque pues sabemos que es un eje de cuña, ¿no? ¿Y qué es lo que le va pasando a la altura geopotencial? Va bajando. No, va aumentando. Fíjense que esta era menor, ¿se acuerdan? Que del sur hacia el norte, quizás. Sí. Si yo me muevo hacia el eje de cuña, fíjense, voy a cruzar esta. ¿Sí? Y esta tiene más valor que esta. Y esta a su vez tiene más valor que esta. Entonces si yo me muevo hacia allá, me voy acercando más a esta que a esta. Me voy alejando de esta. ¿Lo ven eso? Sí. Entonces, si yo veo que si me muevo hacia ese eje y la altura geopotencial está aumentando, quiere decir que es un eje de cuña. ¿Está bien? Lo contrario ocurre si yo me muevo para el otro lado. Fíjense, si yo me muevo para este eje, ¿hacia qué alturas me voy? Menores. Hacia alturas menores, ¿ven? Parto de esta línea, cruzo esta y me voy a una que debe venir por acá que es menor que esta. ¿Sí? Entonces, ahí me acerco a un eje de mínimas alturas. Y si no, uno tiende a mirar los ejes de mínimas alturas son asociados a sistemas de baja presión. Y los ejes de máximas alturas, como las cuñas, son asociados a sistemas de alta presión. Fíjense cómo es la circulación del aire. ¿Cómo es ahí? ¿Qué giro tiene? Como las agujas del reloj, horario, ¿sí? Entonces, obviamente tiene el giro ciclónico, lo que le decimos nosotros, el giro de una baja presión. Y acá tiene giro antihorario, asociado a un sistema de alta presión. ¿Está bien? Entonces, tienen dos formas de ver. Primero identifican la forma, ¿sí? Primer chequeo, muy libre. Y segundo, se fijan la altura, qué es lo que pasa con la altura cuando se acercan a ese eje. Y si no, lo tienen que ver muy rápido, no se quieren poner a ver los numeritos, nada, se ven cómo es la circulación. Si la circulación toma forma horaria, y es un eje de vaguada. Y si toma forma antihoraria, es un eje de cuña. ¿Está? Ahora, vos dijiste que había casos que por ahí está invertido la Sí. forma. Entonces, si yo hago el punto, me va a pasar lo mismo. No, ¿va a porque bajar? las alturas no van a bajar. Las alturas, por más que el dibujo sea diferente, no van a bajar. No. Bueno, y a partir de esto asociábamos zonas más favorables a tener mal tiempo y zonas más favorables a tener buen tiempo. La delantera de la vaguada era zona asociada a mal tiempo. La delantera de la cuña era zona asociada a buen tiempo. Lo mismo que si yo agarro esta onda y le digo, bueno, esta zona, la zona de acá, ¿qué es mal tiempo o buen tiempo? Esto de acá, perdón, esto de acá. Buen tiempo. Es la delantera de la cuña, ¿no? Acá hay una cuña. Sí. ¿Sí? Viene cuña, vaguada, vaguada, ¿sí? Bueno, y acá miramos, esto es una carta de modelo también de 500 hectopascales que le ponían acá el geopotencial, esto quizás te acordaba vos, Ricardo, Sí. el geopotencial en decámetro. Lo único que hay que hacer, le agregamos un 0. Por eso. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahí había que identificar en esas líneas blancas, que es la altura geopotencial, dónde están las vaguadas y dónde están las cuñas. ¿Sí? Y eso lo habíamos visto en la clase anterior. Ahora lo Prácticamente todo eso tendría 500 hectopascales. 5.820, o no. No. En ese nivel geográfico que tenés arriba. Vos tenés que mirar una línea, ¿no? Por ejemplo, la de 5.700, ¿no? Sí.
vos agarrás y decís, bueno, acá, no sé si está Colonia, ponele. Sí. Colonia debe tener altura en 500 hectopascales, 5700. Lo mismo ocurre, no sé, en Azul, lo mismo ocurre en Neuquén, Bien. ¿sí? O bueno, en Río Negro, Sí. ¿está bien? Lo mismo ocurre acá en el Pacífico. Eso es lo que te está diciendo. En esos puntos, que esa línea une esos puntos, ahí vos medís 500 hectopascales y te das 5700 metros. Entonces 576 debería ser 490 hectopascales, una cosa así, 480. No, lo que te está diciendo es la sábana de 500 hectopascales yo la encuentro más arriba o la encuentro más abajo. O sea, si tenés la atmósfera más hacia arriba o la atmósfera más hundida en 500 hectopascales. Perfecto. Porque no, acordate que vos te estás parando a un nivel de presión fijo y lo que medís es altura, variación de altura. Bueno, y acá veíamos que era lo que pronosticaba el modelo 12 horas después de eso, ¿no? Y se veía como la cuña empezaba a avanzar hacia el este. Después nos metimos más abajo, nos vamos a superficie. Esos colores que están adentro del mapa son los datos de las estaciones meteorológicas de Argentina, ¿sí? Y a veces, bueno, aparecen algunos datos acá en Antártida, algunos datos de algunas islas, en el Pacífico generalmente también hay, en las islas que tiene Chile. Bueno, ¿y qué se analiza del gráfico de superficie? ¿Qué es lo primero que uno tiene que identificar? Los frentes La baja presión, la alta Los presión. sistemas de presión. ¿Sí? Primero, a grandes rasgos, es identificar dónde están las bajas presiones y dónde están las altas presiones. ¿Está bien? Sí. Aparte de conocer dónde están los sistemas de alta presión y los sistemas de baja presión, uno ya puede tratar de entender cómo es la circulación del viento en superficie, conociendo los sistemas de presión. ¿Sí? Si yo les digo, bueno, a ver, el centro de la provincia de Buenos Aires, ¿qué viento tiene? En sentido horario. No, es una alta presión. Ah, perdón. Es antihorario. ¿Sí? Antihorario. ¿Qué dirección de viento debería tener? Desde el norte hacia el sur. O divergente, pero o sea, si es antihorario va de norte al sur. O sea, o de norte hacia el noroeste. Pues vos tenés. Arriesguen. Antihorario. Hagan el movimiento. Bueno, sí. Para mí El giro antihorario es así, ¿no? Sí. Debería respetar esta línea. Sí. Acá hace así, acá hace así, acá hace así. Eso ocurre, ¿se acuerdan? Eso ocurre si estamos fuera de superficie. Ahora, si estamos en superficie, es antihorario y divergente, o sea, tiene que salir del alta. Pero, a ver, ¿cómo es divergente? No es como una rueda que va girando y va tirando viento en forma divergente. Claro, para hacerlo divergente uno tiene que hacer así. Si yo me paro acá, Sí. en esta zona, y estoy en un giro antihorario, Sí. el viento debería venir pegado a la isobar, acá, así, ¿no? Ok, ahí Ok, sería pero como es divergente, de este a Como es divergente, yo le tengo que hacer que salga Sí. del sistema de alta presión, ¿sí? Tiene que cortar la línea, Sí. ¿sí? Entonces, el sistema de circulación, la dirección de circulación va a ser así, ¿no? Ok. Ahora, cuando nos informan el viento a nosotros, no nos van a decir el viento va del sur al norte, nos van a decir cómo es la dirección del viento, punto. Nos van a decir sudeste o en grados, ¿está bien? Si el viento acá es así, es sudeste, Sí. ¿está? Y nos van a decir si es sudeste, no sé, 120 grados. Pero, ¿y el borneo del viento que te está dando ahí el anticiclón, cómo lo haces? Porque es sudeste, Sí. pero si te ubicás, digamos, en el otro sentido, es decir, si es un anticiclón que está girando al revés del reloj, está tirando viento al revés del reloj en todo sentido. El aire está El moviéndose aire, alrededor del anticiclón, sí, pero yo nada más les dije esta zona, Ajá, ¿está bien? En esta zona, ¿sí? Fíjense que la línea hace así, ¿no? sí. En esta zona, como sigue manteniendo el sentido antihorario, el viento debería ser así, pero como es divergente, tiene una componente más hacia afuera del sistema de alta presión. Y sería más sur en esta zona. Bien. En esta zona el viento empieza a ser así. Como es hacia afuera del sistema de alta presión, debería ser un noreste. Y acá va a ser así. Por eso, ese es del norte. Y acá tengo una baja presión.
Sí. La baja presión va a ayudar a este movimiento, pero acá va a ser así. Sí. Entonces el viento acá va a ser así y hacia adentro del sistema de baja presión. ¿Está? Esta parte va a tratar de tener viento hacia adentro del sistema de baja presión. ¿Sí? Pero acá va a seguir así el viento. Y va a ser así, y va a ser así, va a ser así, va a ser así. ¿Sí? Siempre hacia afuera. Sí, ¿Está? Entonces, el centro de la provincia de Buenos Aires, a pesar de tener poquitísimo viento, ¿sí? Porque estamos adentro del sistema de alta presión, ¿sí? Va a mantener una componente de viento de esta manera. ¿Sí? Un noreste. sí. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Bueno, muchas veces lo que van a encontrar es que ustedes miran ahí la zona cercana al punto donde yo les dije y no les va a coincidir a veces el viento con lo que ustedes están pensando, con lo que el análisis que hicimos recién. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el viento debería cambiar de dirección ahí? Por el sistema de baja presión que tenés. No, acá. Porque si el viento tiene poca intensidad, muy poca intensidad, lo que va a hacer es empezar a variar. Eso es lo que le digo siempre. ¿Cómo se mide el viento? ¿Con qué instrumento se mide la dirección del viento? Con la veleta. La veleta tiene una chapita atrás, que es la superficie, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace? La veleta está apuntando así, ¿no? Hacia la pared esa. Si sopla un poquitito del lado que están ustedes, o sea, si ustedes están soplando para este lado, la veleta, el viento va a empujar sobre esta parte de más superficie y va a girar e inclinar la veleta para aquel lado. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay viento? Sopla un poquitito de acá, la veleta hace así. Sopla un poquitito de acá, la veleta hace así. Y entonces va cambiando, queda fija, sopla un poquitito de viento y se mueve para el otro lado. Entonces cuando no hay viento, por eso se dice viento leve de direcciones variables muchas veces. ¿Por qué? Porque sopla un poquitito de un lado y la veleta me apunta para aquel lado. Sopla un poquitito del otro lado y se me da vuelta a 180 grados. ¿Está? Por eso en esta zona, cuando ustedes busquen el viento, y la lógica es que hagan el análisis que hicimos recién. Ahora, eso no quiere decir que con poco viento no tengan la dirección 180 grados invertida. Eso lo van a encontrar y no se frustren por eso, porque es lo que pasa, cuando hay poco viento, el viento empieza a moverse para cualquier lado. Poco viento es en el análisis meteorológico, ¿cuántos nudos son o cuántos? 5 nudos, menos de 5 nudos. Menos de 5 nudos. ¿Sí? Ahí se le va a empezar a mover la veleta para todos lados. Cuando el viento sopla con intensidad, la veleta queda clavada en una dirección, porque el viento mismo no la deja moverse. Bien, después una vez que identificamos los sistemas de presión, veíamos que esos sistemas de presión estaban atados a esas líneas. ¿Sí? Esas líneas eran los frentes. ¿Sí? Los frentes son zonas donde se separan masas de aire. Cuando está así en azul, lo que nos está indicando que es un frente frío. El frente frío, ¿qué es lo que indica? Que a partir de esta zona hacia allá va a haber temperaturas mayores y a partir de esta zona para acá va a haber temperaturas menores. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace llevar aire de un lado para el otro? Las diferencias de presión. Que acá haya una baja presión y que acá haya una alta presión. Porque ¿cómo es la circulación en esta zona? De baja presión hacia alta presión. ¿Qué componente tiene en esta zona el viento? Si yo tuviera que marcar vectores, ¿cómo serían los vectores? ¿Para dónde apuntan? El de sudeste. Sudoeste, algo así debería ser, ¿no? Debería venir de allá para acá, Sí. ¿no? En toda esta zona. Ese viento, ese aire, es lo que está haciendo empujar, hacer llegar aire frío de esta zona para acá. Ahora, tenés un sistema de baja presión acá, fuera del límite de la cordillera en el Pacífico. Sí. Lo tenés en el sur, qué sé yo, Sí. a la altura de Magallanes. Sí. Y volvés a tener un sistema de baja presión, ahí, eso no sé cuál sería el... Es decir, todo indica que el viento se está yendo desde el sur hacia el sudoeste, pero continuamente, directamente. Está empujando todo, como lo tenés, en las mismas líneas que tenés ahí, en esa cuña grande que se ha formado. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué pasa? Ahí. Eso va empujando todos los vientos y te va a desplazar el sistema de alta presión que tenés arriba. Claro, en realidad la posición de los sistemas genera una circulación. Sí.
que vos tengas un anticiclón todo elongado, como decir, prácticamente en toda Argentina, Sí. de la mitad del anticiclón, o sea, si uno corta el anticiclón y corta esa cuña, de un lado yo voy a tener siempre viento del sudoeste. O sea, si yo hago así un corte, digo, bueno, a ver, hago una línea acá y veo qué es lo que le pasa al viento de este lado. El viento de este lado tiene toda esta componente, ¿sí? Ayudada por la circulación del anticiclón y ayudada por la circulación de esta baja. ¿Sí? Está trayendo aire, por decirlo de alguna manera, de la zona de Tierra del Fuego, Malvinas, hacia acá. Sí. Por eso el frío. Por eso el frente frío. Lo que me está diciendo es, me está trayendo aire y el aire frío me está empujando al aire que está caliente acá para el norte. O sea, toda esta zona está siendo ocupada por el aire frío. Eso no ocurre de este lado. ¿Sí? Porque acá yo tengo componente norte. Acá está entrando aire caliente. Ustedes me van a decir, pero ahí no es caliente el aire. Pero el aire acá, de este lado, es mucho más caliente que el aire de este lado. Porque fíjense que el aire de acá viene de acá. Sí. Viene mucho más al sur. ¿Sí? Entonces lo que está pasando acá, por eso está el frente acá así, es que de este lado del frente está el ingreso neto de aire frío y de este lado del frente está el ingreso de aire caliente, entre comillas caliente, ¿no? Sí, sí. Fíjense que acá le hacen un borde cálido, ¿sí? Eso se llama una rama caliente. ¿Por qué está la rama caliente en este sistema de baja presión? Tranquilamente también podría estar en este. Eso es lo que me está marcando que de este lado tengo viento norte, de este lado me debería aumentar la temperatura. Y de este lado, con la circulación de la baja presión, disminuye la temperatura. Por eso tengo el frente frío acá. Bien. Pero si vos tenés ahí viento caliente y viento Sí. frío, vos ahí vas a tener una tormenta o el viento frío se va, o sea, el caliente se va a meter debajo del viento frío. Ahí sí se van a originar tormentas o lo que fuere. Bueno, vamos muy de a Vamos de a poco. poco, Vamos muy de a poco. Uno lo que puede identificar ahí es que, bueno, el aire caliente lo dijimos entre comillas, porque Sí, el aire un poco caliente, más caliente que el otro. eso. Este aire es relativamente más caliente que el que está acá, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en esta zona? Como está avanzando el frente frío no es que un dibujo que avanza, lo que está avanzando es el aire frío de este lado, y el aire frío de este lado va a interactuar con parte del aire más caliente que hay por acá. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a tratar de levantar el frente frío, va a hacer ascender aire más cálido por la pendiente frontal. ¿Qué es lo que pasa? Como el aire no es de 30 grados en esta zona, de 20 y pico, sí tiene humedad porque está sobre el Pacífico, pero no es una zona donde generalmente hay temperaturas muy altas. Entonces, sí, va a interactuar, va a formar nubosidad, pero ahí no te va a formar un cumulonimbus, es raro. Te va a formar, no sé, estratocúmulos, algún cumulito más desarrollado. Esa zona con precipitaciones puede ser o de chaparrones o de nevadas, depende de la temperatura que haya en la zona. ¿Está? Ahora, el frente frío interactuando con aire mucho más cálido en esta zona, sí puede generar tormentas. O en la zona central del país. ¿Está? Pero eso es cuando choquen de arriba, porque vos tenés ese pequeño frente de baja presión allá, a la altura a la mitad del de alta presión. Esto de Sí, acá. el que viene desde San Juan, desde Julio. ¿No? Este. Sí, Sí, pero ese vos fíjate que es un sistema de baja presión y no tiene ningún frente asociado a eso. Ajá. ¿Está bien? Ese sistema de baja presión generalmente se forma en esa zona, es más visto en verano, porque se llama baja termo-orográfica del noroeste. Esa baja está formada por el calor, a veces porque hay temperaturas altas sobre la región del noroeste, y a su vez se forma también por un descenso, aire caliente que desciende de la cordillera. ¿Está? Entonces eso genera un sistema de baja presión. O sea, Por eso se llama termo-orográfico. termorográfico. Es decir, que habitualmente, o quizá habitualmente, encontraríamos ese sistema de baja presión asociado casi cerrado que tenía ahí. Cuando las temperaturas son muy altas en la zona generalmente aparece. Ajá. Pero fíjense que ese sistema de baja presión no está agarrado a ningún frente. ¿Sí? ¿Aparece por qué? Porque hay un exceso de calor o hay un descenso de aire caliente que se está acumulando en superficie. ¿Está? Los demás sistemas de baja presión sí están atados a un frente, fíjense. Y eso pasa porque el sistema de baja presión, por un lado, aporta aire frío y del otro lado aporta aire caliente. ¿Sí? Acá uno tranquilamente, si esto estuviera cerrado, le puede hacer la colita roja esa que le hacen ahí, porque de este lado hay advección cálida, se llama advección cálida, o sea, está trayendo aire más cálido hacia este.
hacia ese lado del sistema de baja presión. Del otro lado del sistema de baja presión tengo aporte de aire frío. Por eso está el frente de este lado, así. Siempre fíjense que los frentes están inclinados hacia allá, no están inclinados para acá. Porque para este lado yo tengo el aporte de aire caliente. Lo que me está haciendo avanzar el frente frío es el aire frío que está entrando por acá. ¿Eso lo ven? Vamos más lento, lo explico de nuevo. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Una pregunta. Sí. El de alta que está ahí, que está cerradito ahí en la cordillera. El que cruza como si fueran... Claro. La largada. Nosotros tenemos en nuestra zona, no sé si alguna vez, bueno, vos Ricardo sí, que tuvimos clases de la primera de timonel, después de la de patrón. Hay un sistema de circulación general en la atmósfera, se llama sistema de circulación general de la atmósfera. Lo que indica eso son zonas en la Tierra donde están más favorecidos los movimientos de ascenso de aire y movimientos de descenso de aire. Eso a su vez lo que hace es posicionar a modo estadístico qué zonas de la Tierra tienen más favorecido tener sistemas de baja presión en superficie o sistemas de alta presión en superficie. Eso sería algo así. De la Tierra, ahí está el Ecuador, ¿sí? Y el sistema de circulación general de la atmósfera son 3 celdas de circulación para el hemisferio sur, y 3 celdas de circulación para el hemisferio norte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se forma esto? ¿Por qué se estudia esto? Porque la Tierra no se calienta de la misma manera en el polo que en el Ecuador. Se calienta mucho más en el polo y se enfría mucho más en el Ecuador. Eso es por la posición de los rayos del Sol. No es al revés, perdón. La Tierra tiene mucho exceso de calor en la zona del Ecuador. Claro, se calienta mucho en el Ecuador y se enfría mucho en el polo. ¿Lo dije al revés? Sí. No, perdón. No, Bueno. Es decir, a lo mejor había alguna razón. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los rayos solares generalmente inciden más sobre esta zona que sobre esta. Entonces, la zona del polo se enfría y la zona del Ecuador se calienta. La atmósfera lo que va a tratar de buscar es un equilibrio, de llevar calor, exceso de calor del Ecuador hacia el polo y traer frío del polo hacia el Ecuador. Esa circulación la hace mediante estas 3 celdas. La celda que está más cercana al Ecuador tiene ascenso en esta zona y descenso en esta zona. Esta, obviamente compensando la circulación, tiene descenso en esta zona y ascenso en esta zona. Y esta también tiene ascenso en esta zona y descenso acá en el polo. ¿Sí? Bien, si esta zona, la zona cercana al Ecuador, supongamos que acá está el trópico de Capricornio, acá está el trópico de Cáncer, ¿sí? Esta zona, la cercana al Ecuador, tiene ascenso de aire, ¿no? Si tengo ascenso de aire, ¿qué sistema de presión me aparece en superficie? ¿De alta o de baja? De alta. No, de baja. Ah, pero de baja. Acuérdense lo siguiente, si ustedes tienen exceso de calor, aire caliente, el aire caliente se va a comportar como una burbuja, ¿sí? Va a empezar a subir. Una vez que el aire empieza a subir, en superficie me está desalojando aire, entonces se me genera como un vacío. Lo contrario ocurre si yo le aplasto aire sobre superficie, bajo aire hacia superficie, ahí va a aumentar la presión en superficie. Entonces, si tengo un movimiento de ascenso, acá van a aparecer bajas presiones, ¿sí? Bajas presiones. En esta zona yo tengo descenso de aire y en esta zona me van a aparecer altas presiones, ¿sí? En esta zona yo vuelvo a tener ascenso de aire y me aparecen bajas presiones, ¿sí? Y en esta zona, en la zona del polo, tengo descenso de aire y me aparecen altas presiones. Bueno, estas bajas presiones que están acá entre los trópicos, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, es la que genera los vientos alisios, los vientos del este, ¿sí? Es lo que genera esto. La línea de convergencia intertropical. Eso es lo que los dos sistemas de baja presión, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, en esta zona, lo que me genera es una convergencia de viento así. Son sudestes del hemisferio sur y norestes del hemisferio norte, el viento en esta zona, ¿sí? Entonces fíjense que el viento se va juntando en una línea y en esa línea que se junta el viento me genera esto, esta línea de tormentas. ¿Lo ven?
Eso se llama línea de convergencia intertropical, porque está entre los trópicos. ¿Sí? Bueno, en las latitudes subtropicales aparecen estos sistemas de alta presión. Después en las latitudes medias tenemos sistemas de baja presión y en el polo sistemas de alta presión. Las latitudes subtropicales nosotros las tenemos por acá más o menos. ¿Está? Bueno, fíjense que en esa zona de sistemas de alta presión está el desierto de Atacama. Si nos vamos hacia el este, se encuentra el desierto de Sahara. Todos los desiertos del hemisferio sur generalmente se posicionan en esa línea. ¿Por qué? Porque hay altas presiones. La zona desértica es una zona casi sin humedad, prácticamente sin humedad, y tiene un sistema de alta presión durante todo el año. Entonces, ¿qué es lo que genera? Cielos despejados. Cielo despejado directamente. Entonces, por eso en los desiertos uno tiene esas amplitudes térmicas tan altas. ¿Sí? De día puedo tener 40 grados y de noche tengo 10 grados bajo cero. ¿Por qué? Porque no hay nube. La nube no genera ningún tipo de efecto invernadero. Entonces se pierde mucho calor de noche y se gana mucho calor de día. Por eso las temperaturas son tan oscilantes. Bueno, entonces en esa zona nosotros generalmente tenemos un sistema de alta presión acá, y hay un sistema acá siempre de alta presión, que son los sistemas de alta presión que aparecen por esos movimientos. Y en nuestra zona se llaman sistema de alta presión semipermanente del Océano Atlántico y sistema de alta presión semipermanente del Océano Pacífico. ¿Está? Nosotros vamos a ver en esa zona sistemas de alta presión. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos el pasaje de un sistema frontal frío, hay un sistema de alta presión que siempre se mete por detrás del frente, que sería este en este caso. Este sistema de alta presión se llama sistema de alta presión postfrontal. Una vez que pasa un frente, se mete un sistema de alta presión atrás. Eso pasa porque obviamente el sistema de alta presión refuerza la circulación para que el frente siga avanzando. ¿Está bien? Pero no siempre uno que vea un sistema de alta presión elongado hacia acá va a ser un sistema postfrontal. Puede llegar a elongarse el sistema semipermanente del Pacífico. Los que pasan para este lado no es el sistema semipermanente del Pacífico, sino que son los sistemas postfrontales generalmente, los anticiclones postfrontales. ¿Sí? Por eso acuérdense, dos sistemas de alta presión generalmente en esta zona, y los sistemas de alta presión que pasan acompañando a los frentes van a moverse. Los del Atlántico, tanto los del Atlántico como del Pacífico, de acuerdo a la época del año, van a estar un poco más hacia el norte o un poco más hacia el sur. Por eso se llaman semipermanentes. Pues no es que están siempre en el mismo lugar, se mueven grados de latitud hacia el norte o grados de latitud hacia el sur. ¿Por qué pasa eso? Van acompañando la estación del año que tenga más calor. O sea, nosotros ahora estamos entrando en el invierno, vamos a entrar en el invierno, el sol incide más sobre el hemisferio norte, o sea, los rayos solares van a estar perpendiculares, ¿sí? el 21 de junio sobre el trópico de Cáncer, que es el trópico del hemisferio norte, y ahí es donde empieza el verano para el hemisferio norte. Entonces los sistemas de alta presión tienden a migrar un poco más hacia el norte. Eso es lo que permite que empiecen a pasar los sistemas frontales. ¿Se acuerdan que el otro día dijimos? Es raro que un sistema de baja presión y trate de entrar a un sistema de alta presión, eso no va a pasar. O sea, el de baja presión no empuja, es el de alta presión el que es autónomo respecto de los semipermanentes. Sí, el sistema de alta presión es como que si fuera un poco más fuerte que los sistemas de baja presión, pero por la misma densidad del aire. Si uno tiene, fíjense, si yo tengo una situación así, tengo Argentina acá, ¿no? Y acá tengo el sistema de alta presión semipermanente del Océano Atlántico. ¿Sí? Bien formado, que ocupa toda esta zona. ¿Sí? ¿Cómo es la circulación? Divergente. Así sería, así, ¿no? en ese sentido, exactamente. ¿Está bien? Sí. Bueno, si yo tengo acá un sistema de baja presión, ¿sí? Con el frente frío asociado. Lo que me está diciendo esto es que
De este lado yo tengo entrada de aire frío Sí, señor. por el movimiento del sistema de baja presión, ¿sí? La circulación horaria. Pero yo acá tengo movimiento de aire así, también por el sistema de baja presión y por el sistema de alta presión. Sí. Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Que el aire frío que está ahí sobre el sur de Chile va a ingresar al norte de la Argentina con un sistema de alta presión parado ahí? No. No. Bueno, eso es lo que ocurre en verano. En verano nosotros, como estamos en nuestra estación de verano, el sistema de alta presión semipermanente del Atlántico se mueve hacia el sur. Entonces, al moverse hacia el sur, bloquea el pasaje del aire frío. Entonces, por ejemplo, el aire frío, ¿qué es lo que va a hacer este sistema de baja presión? ¿Se va a mover para acá? No. No. Va a moverse así No, o va a moverse así. Entonces, cuando pase para acá, el frente va a pasar por esta zona. Entonces, el aire frío va a abarcar esta parte del país en verano. O sea, puede llegar a bajar varios grados la temperatura sobre Ushuaia, pero en Misiones, y no. En verano es raro. Ahora, en invierno, ¿qué es lo que pasa? En invierno los dos sistemas de alta presión, el que está acá y el que está acá, se mueven hacia el norte. Entonces ahí sí permiten el pasaje de los sistemas frontales. ¿Está bien? Bueno, después nos metimos en superficie. Acá lo que cambia este mapa de lo que ustedes están acostumbrados a ver como el anterior, por ejemplo este que están marcados los sistemas frontales, en este los tienen que ganar la cancha para poder marcarlos ustedes. ¿De qué herramientas se pueden agarrar para poder marcar un frente? Primero, fíjense qué es lo que la información que nos da el mapa. Presión a nivel medio del mar en hectopascales, o sea, son estas líneas negras, ¿sí? Sí. Después, nos va a graficar el viento a 10 metros. ¿Por qué el viento a 10 metros? Eso se preguntaron, ¿no? ¿Por qué el viento a 10 metros? Sin superficie. ¿Y por qué de 10 metros? ¿No puede ser 2 metros en superficie? No. No. Bueno, no le encontraría a 2 metros, no. Dice que 10 metros. ¿Por qué? ¿Pero por qué 10 metros? Porque ¿Por qué son no 12. 9? ¿Por qué no 12? No sé. Porque es la altura donde las estaciones meteorológicas de superficie tienen el anemómetro. Ah, por eso. Nada más que por eso. Por regla meteorológica, el anemómetro en superficie tiene que estar a 10 metros de altura. ¿Está bien? Fíjense si después cuando veamos cartas de viento, de temperatura pronosticada por el modelo, va a decir temperatura 2 metros. Y uno dice, ¿por qué temperatura 2 metros y no me da la temperatura a 0 metros o a 6 metros? A 2 metros porque más o menos la altura del abrigo meteorológico, que es donde están los termómetros adentro, está a 1,5 metros del suelo. Entonces lo que estaría diciendo esa carta es, bueno, es la temperatura pronosticada a la altura del abrigo meteorológico. Y acá lo que nos está diciendo es, bueno, el viento pronosticado a la altura del anemómetro en superficie. ¿Pero el viento no cambia también a 2 metros, a 10 metros? Sí, cambia, pero como es una regla de la Organización Meteorológica Mundial, cómo se disponen los instrumentos de las estaciones meteorológicas para que sea homogéneo, imagínense, no sé, Ricardo tiene una estación en la casa y tiene el anemómetro a 15 metros, vos tenés una estación en tu casa y tenés el anemómetro a 2 metros. No lo voy a poder comparar porque uno está a 15, el otro está a 2. Pero está bien, cambia de acuerdo a 2 metros o a 10 metros, no es el mismo viento. Es una regla que la medida del viento de superficie tenga que ser a 10 metros. Perfecto. ¿Sí? Entonces, lo que me va a pronosticar es el viento a 10 metros, lo va a graficar solo si es mayor a 15 nudos. Porque dice viento a 10 metros mayor a 15 nudos. ¿Y de qué manera lo va a graficar? Con la barba de viento. ¿Lo ven ahí? ¿Se acuerdan que era una barba de viento? No. Bueno, díganme esa cosa. No me digan que sí. Porque esto lo vamos a usar en los mapas. Podés interrumpir porque tiene que cambiar la batería. Sí, dale. Ah, no, dice que utilices en negro para que. Ahí es negro ahí, perdón. No puede ser. Para que si no termine el video. Es de pizarra, ¿no? Sí.
parece que va creciendo. Bueno, ¿qué es eso? Eso se llaman barbas de viento. La barba de viento es la manera de graficar el viento en una carta meteorológica. ¿Qué es lo que indica? Primero dirección y después intensidad. ¿Sí? La dirección, cuando estamos así, Neutro. viento en calma. Esto es calma. ¿Que dónde podría darse un viento en calma acá en el gráfico? Sin dudarlo, tiene que decir, ¿eh? Adentro del anticiclón. O acá, que están separadas, las isobaras están bastante separadas, acá adentro puede haber Sí, viento estaba en buscando el calma. anticiclón chiquito de. Acá también, en el Pacífico, en el Claro. anticiclón, viento en calma, ¿sí? Puede llegar a encontrar ahí. ¿Viento en calma acá? No, fíjense que el modelo le está graficando las barbas, ¿no? Bien. Cuando tienen el viento como si fuera en calma, pero con un palo sin cola, esto es viento menor a 5 nudos. Con la cola chiquitita, 5 nudos. 10 nudos, 15 nudos, 25 nudos, sí, se va sumando. ¿Sí? 10 más 10, 20 y una cortita 5, 25. Y la banderita son 50 nudos. ¿Tá? Si yo tengo así, serían 60. Y si tengo así, 65. ¿Sí? Eso es la manera de ver el viento. ¿Cómo se llaman? Barbas. ¿Qué dirección debería tener ese viento? Como lo grafiqué yo. Al revés. La cabecita sería como la punta de la flecha. Ah, este oeste. Del oeste. Del oeste. Viento del oeste. Oeste. Acordate que la dirección no podemos decir de dónde va hacia dónde va. Es una sola, es del oeste. Del oeste nos dice viene del oeste, listo. Acuérdense que la veleta apunta para donde viene el viento. Si el viento está moviéndose así, está viniendo de allá. Y de allá es el oeste. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la dirección del viento acá? El oeste. Sí, oeste o el viento es un noroeste, ¿no? Porque es así. Ah, de abajo. ¿Lo ven? Acá también. Sí. Quedando la banda. Es que la barba acá no tiene cabecita, sino tiene el palito de Ah, son esos palitos. Y acá tiene la cola, ¿la ven? Con la- Ah, sí, sí, sí. Bien. Acá. Acá está el palito, ¿no? ¿Lo ven así? Sí. Entonces Sí, sería sureste. sudoeste. Sudoeste, perdón. Sudoeste. Sí. Acuérdense que acá tiene un sistema de baja presión, entonces debería estar haciendo así el viento, ¿no? Ok. Y fíjense, acá tienen 10 nudos, acá ya tienen 20, acá tienen 25. ¿Ven? Este 10 nudos puede tener una chiquitita ahí que no la veo porque el viento lo que nos va a graficar cuando es mayor a 15 nudos. Si hay 10 nudos no lo va a graficar. ¿Está bien? Bueno, y después tienen la nubosidad, que es esta paleta de escala de grises. Desde el 40% el cielo nublado o cubierto al 100%. ¿Por qué hago esa diferencia de cielo nublado o cubierto? ¿Es lo mismo? No, Cubierto todo, totalmente cubierto. ¿Y nublado? Parcialmente, sí. No. ¿Nublado o cubierto? Y tenés tipos de nubes y vas a, entonces con eso vas a ver los tipos de presiones y todo eso. Al ver cómo se forma vas a ver. ¿Conocen la diferencia entre el nublado y el cubierto? Cubiertos todos, ¿no? No. ¿Cómo se mide ¿saben cómo se mide la nubosidad? No, eso no sé. En la estación meteorológica y el observador meteorológico. ¿Sí? El observador meteorológico es el que sale una vez por hora, mira los instrumentos, toma las mediciones, etcétera, etcétera, y nos da esto. Nos da esto. Por ejemplo, ¿no? La medición de las 15 horas del 23 de mayo. Entonces el observador me va a decir, mirando los instrumentos, cómo está el cielo, que en texto claro, o sea, nosotros decimos esto para la vecina, no para el pronóstico específico, por ejemplo, si sale con el paraguas, no sale con el paraguas, bueno, el texto claro es algo nublado. Pero el observador no mira el cielo y dice, bueno, algo nublado. El observador hace una interpretación mucho más fina del estado del cielo. Después, bueno, mide la visibilidad, mide la temperatura, mide la humedad, el viento, etc.
¿Cómo se mide la nubosidad? El observador sale al campo de observación, que es donde tiene los termómetros, donde tiene todo, que está al aire libre, eso, a la intemperie, ¿no? Por la luz, no sé. ¿Por qué está afuera? No. Bueno, el observador sale al campo, mira la nubosidad, lo que hace es imaginar como si por encima de la cabeza tuviera una cúpula. La base de la cúpula es un círculo, ¿no? La base de la cúpula es un círculo. Sí. En el círculo lo que trata de hacer es ver cuánto cielo del que tiene alrededor mete, o sea, cuánta nubosidad del cielo que tiene alrededor mete en ese círculo, que está dividido como una pizza en 8 porciones. Entonces él dice, bueno, junto con toda la nubosidad que tengo, tantas porciones en esa pizza, ¿está? Dividida en 8, entonces está en octavos. El cielo se reporta en octavos, la cobertura nubosa. Entonces me va a decir, bueno, 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos. Suma la cantidad de nubes y junta las porciones de pizza, como decimos. Claro, dice, bueno, con toda la nubosidad que yo tengo, cubro la pizza. Cubro las 8 porciones. Entonces me va a decir que el cielo tiene 8 octavos de nubosidad. 8 octavos de nubosidad es Cubierto. o nublado o cubierto. ¿Cuál es la sutileza? Nublado es de nubes medias y altas. Cubierto de nubes bajas. ¿Está? Esa es una diferencia que no todo el mundo la sabe, ¿no? Pero cuando le dicen cubierto es que hay... Ojo, hay que ver quién se lo dice. Si es información oficial del dato, créanle. Ahora, si en la tele le dicen cielo cubierto, lo pueden estar mezclando. ¿Sí? Si es el dato y dice cielo cubierto, es porque hay nube baja. ¿Está? Nube baja entendemos de 0 a 500. Nube baja de 0 a 2 kilómetros. A 2 kilómetros. A 2.000 metros. O a 3.000 a veces se puede considerar. Bien. Eso es la sutileza que tienen que conocer entre cielo nublado y cubierto. Bueno. ¿Qué estábamos describiendo esto, no? Sí. La nubosidad. Después tienen en la carta pronosticada la precipitación acumulada en 6 horas. ¿Ve que dice 6H precipitación? Sí. Bueno, esta paleta de colores que tienen acá es la precipitación que va a acumular en las 6 horas previas al pronóstico. ¿Que va a acumular o que acumuló? Es un pronóstico, acuérdense que esto viene de un pronóstico. El modelo terminó de correr, ¿se acuerdan? Al 0 UTC, a las 9 de la noche. 9 de la noche, sí, 3 horas menos. Y después me está haciendo un pronóstico, en este caso, después de la de 0 va a venir la de 6, después de la de 6 va a venir la de 12 y después viene la de 18. Fíjense que me está haciendo un pronóstico a 18 horas. Entonces lo que me va a decir es, 18 UTC, ¿qué hora era? 15 UTC. Las 15, La 15 local. 15 local, ¿no? Porque hay que Sí, restar son de 3 horas menos. Entonces lo que me va a decir es, entre las 15 local y las 6 horas previas, ¿sí? De las 3 para 6 horas para abajo, De las 9 de la mañana hasta las 3. va a acumular esto, lo que está viendo el modelo. Y uno tiene que venir acá y fijarse cuántos milímetros de precipitación está diciendo. Acá tiene 0,2, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 70, hasta 100 milímetros, el rojo. ¿Sí? Muchas veces le van a aparecer manchones rojos y incluso ustedes tienen que pensar que puede ser superior a 100 milímetros, porque ella no me lo estaría graficando. También marca 100 milímetros. Bien. Ahora, lo que no me va a decir, lo que no me va a dar información a esto es qué tipo de precipitación es. No me va a decir si es agua, si es nieve, si es granizo. O sea, para el modelo lo mismo, es precipitación. ¿Sí? Tampoco me va a decir si esos 100 milímetros están, o lo que sea, ¿no? La cantidad de milímetros que sea, están repartidas en 1 hora o en todas las 6 horas. Si yo tengo 100 milímetros caídos en 1 hora, de esas 6, o sea, me precipitaron 100 milímetros en 1 hora y después ya no llovió más, me va a marcar 100 milímetros. Ahora, si cayó 100 milímetros en 1 hora, se inundó todo. ¿Sí? Si cayeron la cantidad de milímetros repartida en las 6 horas y caen 100 milímetros, sí, es una precipitación abundante, pero bueno, puede ser que haya llovido continuamente en esas 6 horas y acumuló 100 milímetros. Te hago una pregunta. Estamos haciendo un pronóstico, por lo cual esto va a significar lo que va a suceder. ¿Y cómo yo le digo a alguien, mira, o agarrate un paraguas o agarrate un escafandra? Porque estás viendo esto. Y porque estás haciendo un análisis, inferencia de esto. Vos ya tenés
acuérdense que esto es pronóstico. Yo les digo siempre hay que partir de un buen diagnóstico. Vos partís de un buen diagnóstico y vos considerás que la situación da para llovizna, entonces no le decía agarrarte una escafandra. Ahora, si vos considerás que va a haber tormentas fuertes, como por ejemplo hoy hay por todos lados, y justo te cae una celda de tormenta, un cumulonimbus o una supercelda, lo que sea, arriba tuyo, te cayó agua, granizo, todo, y quizás, no sé, uno está en Palermo, pasó todo esto, y en Loma de Zamora no te enterás. ¿Sí? Eso es muy puntual, pero el modelo cuando va a haber días de precipitación o tormentas, te lo va a empezar a marcar en una zona, ahora lo van a ver. Bueno, después teníamos las imágenes satelitales. Sí. De esto dije que me iba a parar, voy a explicar de a poco. Voy a sacar esta presentación y voy a avanzar con la... ¿Podés cortar el aire? ¿Vos lo tenés por ahí? No, acá no está nada prendido. Ahí. Es de allá. Abrí la tapita. De tapita ahí. Sí, me parece que nos estábamos enfriando. Sí, estaba gritando más feo. Fíjense, esta es una imagen satelital que ustedes pueden acceder desde la página del Servicio Meteorológico. ¿Sí? Ustedes entran, como hice yo hace un rato, que tenían ahí en la tablet también, vienen acá, al tiempo y pronóstico, Argentina ahora. ¿Sí? Voy a hacer clic, acá quizás tarda un ratito. Pero acá ya lo tengo abierto. ¿Es el Windows o el servicio? No, no, el servicio. Y ahí dice imágenes satelitales. Espérate, ¿dónde entraste? A la página del Servicio Meteorológico, Sí. tiempo y pronóstico. Tienen ahí en la aplicación, en el explorador de internet, tienen las tres rayitas acá. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Y qué pusiste pronóstico para Argentina y la región? No, tiempo y Argentina. pronóstico, Argentina ahora. Perfecto. Me agarraste a mi mano. A ver, Ahí estamos. pero tengo ¿Qué es lo que tenemos ahí abajo? La imagen satelital de este momento. Ahí hice mi cara. ¿Sí? ¿Poder? Dame un minuto. Sí. ¿Está entrando algo feito? Me van a decir ustedes. Mucho rojo así. Bueno, ¿Dónde tenés para Capital Federal o para Argentina? Argentina. ¿Argentina? ¿Dónde están? Decímelo. Estás. Bueno, lo que van a tener es la imagen satelital. Siempre chequen esto. La hora de imagen, ¿sí? Y el día. No sea cosa que uno entre a la página, ya la tiene abierta y quedó seteada el otro día, entonces usted ve, oh, mirá lo que pasó y es vieja. ¿Sí? Y si le dan un refresh o lo que fuera a la página, acuérdense de chequear de nuevo esto. Ok. Fíjense la fecha, le va a aparecer ahí. Le va a decir qué satélite es, ¿sí? Qué canal están viendo. O sea, canal no es canal de la televisión, sino lo que está diciendo el canal es el canal del sensor que está viendo el satélite. El 13 es el infrarrojo. Dice acá 28 del 5 del 2018, 21:45 UTC. 21:45 UTC son las 7 menos cuarto, ¿no? Sí. Sí. Está bien. Entonces, esta imagen es de las 7 menos cuarto. ¿Qué tipo de imagen están viendo? La imagen que se llama la temperatura de los topes nubosos. ¿Se acuerdan? Sí. Eso lo tienen acá en la paleta de colores de abajo. Y le voy a decir, los colores corresponden a los siguientes umbrales de temperatura. Sí. Que va de las temperaturas positivas hacia las muy negativas. ¿Sí? Fíjense que esta zona, está acá, está dentro
de las zonas en el mapa, donde uno está viendo la imagen satelital, qué es lo que está viendo el satélite. El satélite está arriba nuestro y está sensando la temperatura de todos los objetos que ve. Entonces me va a decir, acá está devolviendo temperaturas muy frías en esta zona. ¿Sí? Lo único que está diciendo es, los topes de esas nubes, o sea, la parte de arriba de esa nube, está muy fría. Eso quiere decir que esa nube está muy alta. ¿Sí? Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿estos son nubes altas o qué tipo de nubes son los que deberían estar ahí? ¿Para ustedes eso es tormenta? Sí, no, frío parece. Pero en este caso. ¿Qué frío venía? Porque estamos hablando del sistema Estamos hablando de temperatura. Ojo. Lo que está midiendo el satélite es temperatura del tope de la nube. O sea, arriba de todo. Del techo No es de la nube. superficie. Del techo de la nube. Sí. Ok. ¿Está bien? Entonces yo les pregunto, si ustedes tienen techos de nube, topes, Sí. la parte de arriba de la nube, muy fría, ¿qué les dice a ustedes eso? ¿Que la nube es baja o la nube es alta? Alto. La nube es alta. ¿Está bien? Pero ¿qué nube también puede ser alta? O sea, ¿qué nube puede haber llegado tan arriba? Las nubes de tormenta. Claro. ¿Sí? Las Sí. nubes de tormenta tienen tanto desarrollo que la parte de arriba de la nube llega hasta la tropopausa, quizás. Sí, el Sí. cúmulo. ¿Está bien? Y eso tiene temperaturas muy frías arriba. Muy frías arriba. Entonces, O sea que sí se viene tormenta. ojo, esto siempre les digo, ojo con esta imagen satelital. Porque uno va a escuchar, incluso a los meteorólogos, rojo tormenta. Yo les digo lo siguiente, si ustedes están en la Antártida, que la atmósfera es fría, Sí. ¿sí? Que tienen nubes cirrus, tipo cirrus, nubes altas. El satélite va a indicar un rojo como El satélite va a marcar que esa nube, aparte que la atmósfera está muy fría, esa nube va a estar más fría que la atmósfera. ¿Sí? Entonces va a estar en colores, no sé, verdes, amarillos, rojos. ¿Sí? Y eso no es tormenta, eso es que la nube, tengo cirro a un nivel donde la atmósfera encima está fría y las nubes están muy altas. ¿Está? Pero en este caso, como ustedes saben, ahora no lo vimos en el análisis, pero acá está avanzando un frente. Era lo que Sí. estamos viendo. El frente de alta presión. Acá está la baja presión, fíjense. Acá está la baja presión que viene así con esta, acá parece haber otra, y acá sigue el frente así para allá. Eso Pará. Estuvimos viendo el del miércoles pasado, Sí. antes. Esto, acordate que es hoy. Sí, pero lo que estoy tratando de ver es qué es lo que pasó con el sistema de baja presión desde el miércoles pasado y nuestro sistema de alta presión. Está en el medio del Atlántico ahora. Ah, ya fue. O sea, esto es otra cosa. Acá acuérdense que esto es muy dinámico. Bueno, acá hay un frente. Todos estos días, incluso en la tarde, nosotros sentimos las temperaturas un poco más elevadas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué había? Un anticiclón que estaba metiendo viento del norte en esta zona. Ese anticiclón que veníamos Es esto que está acá libre de nubosidad, ¿lo ven? Sí. Bueno, como empezó a avanzar un frente y interactuó con el aire caliente ese, lo que está generando es esto. Mucha nubosidad porque sube por la pendiente frontal aire caliente y genera nubosidad. Generó nubosidad en condiciones inestables y te genera estas tormentas. Bien. ¿Está bien? A priori yo las identifico en el satélite de esta manera. Acá yo tengo nubosidad. Acá yo puedo tener precipitación. Sí. ¿Está bien? Pero no es de este desarrollo. Acá se ve mucho más desarrollado. Aquí hablo del desarrollo que las nubes crecieron más en altura. ¿Sí? Si yo pongo... A ver, esto acuérdense que el satélite, la única información que me da en este caso es la temperatura del techo de la nube. No me dice nada más, no me dice si hay tormenta, no me dice nada. Uno lo está haciendo una inferencia de eso. Tenés que chupar el equipo que se te está botando. Esto, hay que tener en cuenta la temperatura de los topes de las nubes. Bien. Sí, ¿Qué identificamos ahí? Solamente dónde hay nubosidad, dónde no hay nubosidad. perfecto. Acuérdense, fíjense estos grises que se ven acá, todo esto gris ahí, eso es nubosidad, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué tipo de nubosidad es? Parecería que sería nubosidad baja. Parecería no, es nubosidad baja eso. Acuérdense que es dices. temperaturas cálidas de las nubes. Las temperaturas cálidas de las nubes, el satélite la ve que están más cerca de superficie. Bien. ¿Sí?
para nuestro pronóstico de navegación, cuando vos tenés esas nubes grises, ¿está? Que en principio no presentan ningún peligro, pero de todas maneras al estar bajo, y estamos hablando de 2000 metros de altura, la tenemos que estar observando para ver cómo actúa respecto del sistema de baja presión. Sí, en realidad, si ustedes tienen nubosidad baja antes de salir o lo que fuera, tienen que ver en qué momento del día están. ¿Sí? Porque si por ejemplo es a la madrugada y quieren hacer o esos viajes a Colonia que salen muy temprano, eso le va a dar niebla, muchas veces, nubosidad así, sobre el río, niebla. O incluso llovizna, la nubosidad baja puede producir llovizna. ¿Sí? Entonces, depende de la época del año, por eso les digo, si es invierno, bueno, va a ser frío, con llovizna ahí no está bueno, ¿no? Uno se va a mojar, va a estar más expuesto a la temperatura, va a tener que tomar ciertos recaudos. Pero esas cosas tienen que tener en cuenta, ir uniendo, bueno, a ver la temperatura cómo va a estar, tanto, pero voy a tener nubosidad baja, la nubosidad baja que me puede llegar a producir, pero bueno, reducción de visibilidad por niebla, reducción de visibilidad por llovizna con fenómeno de precipitación, que es la llovizna, ¿sí? Entonces uno tiene que estar viendo eso. Perfecto. Igual van a ver que en el transcurso de las semanas ustedes van a poder pronosticar directamente si puede llegar a haber nubosidad baja o no. Qué es lo que va a favorecer que haya nubosidad baja y qué es lo que va a favorecer que haya nubosidad alta o nubosidad de desarrollo vertical. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero? Que ustedes entiendan eso y lo hagan ustedes, no yo. Sí. Bueno, esta es la imagen del satélite de la temperatura de los topes nubosos. Yo le voy a poner la situación de hoy, que es la que le guardé para que la vean. Todo esto arrancó así, ¿no? Esto, fíjense la hora de la imagen satelital, 7:30 de la mañana. ¿Sí? Sí, 7:30. 7:30 de la mañana. Al principio no había nada, uno tenía ayer a la noche estaba despejado. Bueno, fíjense que de un momento al otro, en algún lado en la provincia de Buenos Aires empezó a aparecer esto. ¿Sí? A las 7:30 de la mañana, créanme, no había ningún aviso a corto plazo del Servicio Meteorológico Nacional. Esta zona, fíjense ya el desarrollo que tenía, ¿no? Y esto de acá también. 70 grados y... O sea, esto nos estaba indicando, siempre la nubosidad convectiva, nosotros le llamamos nubosidad convectiva la nubosidad de desarrollo vertical. La nubosidad convectiva tiene esta forma. O de huevo, o de redondel, es bien sectorizado. Fíjense que son celdas bien marcadas, ¿no? No es todo una banda como de cirrus que está... Y lo que te decía, ahí son 10.000 metros de altura más o menos. Sí. Claro. Bueno, ¿de qué manera yo puedo chequear la temperatura a qué nivel está? ¿Cuál es la información que me da a mí? El globo. El globo. Eso se llama radiosondeo, después se lo voy a mostrar. Bueno, esta zona también, ¿no? Tiene desarrollos acá. Fíjense que esto es muy diferente a esto que se ve acá, que se ve más en bandas, ¿sí? Y está mucho más, no, pero está más frío, ¿no? Perdón, más cálido. Esto está mucho más frío porque está en rojo. Bueno, ahí ya uno identifica precipitación. Es lo que hablaba hoy a la mañana. Si ustedes tienen algo así y están pensando salir al mediodía al Río de la Plata, no está bueno, porque primero tienen que saber para dónde se va a mover esto, porque si esto se mueve así para acá, lo va a agarrar en medio del río. ¿Está? Entonces, esto es lo que generó esa lluvia, ese chaparrón fuerte que hubo alrededor del mediodía, entre las 11 y las 12 de la mañana, y después mejoró. Pero ustedes tienen que tener la habilidad suficiente para decir, no, bueno, esto va a pasar y más o menos en 3 horas ya no va a haber nada. Bueno, no va a haber nada, pero estas situaciones son las peores, incluso para los meteorólogos. ¿Por qué? Porque esto pasa. El frente, como todavía no avanza, fíjense que recién está avanzando ahora, está más al sur todavía. Sí. El frente, como todavía no avanza, esto una vez que pase, va a quedar una zona de relativa calma, buen tiempo. Buen tiempo sin precipitación, ¿no? Que ya está más nublado, lo que sea. Pero eso no dice que no se vuelvan a formar en algún momento de la tarde y vuelvan a avanzar. ¿Está? Y ahora, velocidad del viento, como para saber, te das cuenta qué es lo que va a suceder y cómo se va a trasladar esa... Globo o, fíjense que ustedes acá, esto es lo que les decía el otro día. Ustedes acá cuando tienen, eso lo pueden ver ahí también. Bueno.
ustedes acá pueden, dice cantidad de imágenes, ¿no? Sí. Ponen 12 y lo animan. Fíjense que eso le va mostrando la evolución de la nubosidad, cómo se va moviendo. ¿Sí? Sí. Tiene Ahí. Ah. ¿Sí? Bueno, Ok. cada imagen tiene una determinada hora que es la que aparece acá. ¿No? Ajá. Sí, arriba va a apareciendo. veces está cada 20 minutos, a veces está cada 15 minutos, a veces puede estar a 25 minutos. Entonces ustedes saben más sí. o menos Te va calculando, sí. Va qué desplazamiento tuvo en ese periodo de tiempo. Y cómo se está moviendo, le está mostrando también la animación de la imagen satelital. ¿Sí? Fíjense que es un sistema... O sea, pero escúchame, Sí. para calcularlo, ¿lo tienen ustedes armado o tenemos que tomar, digamos, la distancia en kilómetros que tenemos ya dentro del país o en esa zona y tomar la cantidad de minutos y así? Aproximadamente. Eso lo puedes hacer aproximadamente. ¿Sabes? Bueno, entre esta zona y esta zona más o menos de 200 kilómetros se está moviendo. Sí, cada 15 minutos. ¿Entendés? Es un aproximado. Eso no quiere decir que se mantenga lineal la velocidad. No. Puede avanzar más rápido, frenarse. ¿Por qué? No sé, porque empieza a haber viento más fuerte en el norte, entonces le cuesta avanzar. ¿Sí? Eso vayan viéndolo a medida que animan la imagen. Todos esos datos sí te los proporciona, bueno, después veremos de dónde salen. ¿Qué vientos vienen del norte, qué velocidades tienen, etcétera? Todo Claro, tal cual. Sí. Esto era a las 14:15 UTC. ¿Sí? Fíjense que la primera zona de tormenta pasó. Había todavía algunas celditas por acá atrás, pero era lo que iba a generar la mejora después del mediodía. Sí. Esa que tuvimos hasta esta hora. Y esta zona era la más complicada. ¿Sí? Centro de la provincia de Buenos Aires, toda la parte de la costa, hasta Mar del Plata, la costa atlántica, ¿sí? Parte del río de la Plata exterior, el mar argentino, acá en esta zona. Acá ya estaba afectando el río de la Plata. Tengo una pregunta. Algo debió haber sucedido. Vos decís que el Servicio Meteorológico al mediodía de hoy no tenía ese aviso. Mediodía no, a la mañana. A la mañana. Sin embargo, yo ayer estaba en Mar del Plata y se decía claramente que en el día de hoy iba a haber lluvia total. Sí, lluvia sí. Ah, El tema son las tormentas. está bien. A esta hora, a la hora de esta imagen, esta Sí. zona no tenía aviso a corto plazo. ¿Sí? ¿Esto cómo se maneja? Esto no se maneja con pronóstico a 48 horas, estas situaciones. Fíjate que esto, en 3 horas se armó un bodoque en esta zona impresionante. Sí. Bueno, eso se maneja con el corto plazo. Eso es pronóstico a corto plazo. El meteorólogo está encima de la situación y va diciendo, bueno, esto se va a mover para tal lado, va a empezar a afectar tal zona, tal otra, cuáles son los fenómenos asociados a esto. ¿Sí? Esto solamente ustedes lo que están haciendo es viendo la imagen satelital. Esta es la imagen satelital que la pueden seleccionar de ahí, de lo que llamamos visible. Ahora no lo van a poder ver porque estamos en hora de noche, no hay luz solar, entonces no se va a poder ver esto. Fíjense que esta imagen es de las 9 de la mañana y apenas se ven los grises. ¿Sí? Pero fíjense acá, esto es la de las 14:30, igual que la otra, fíjense mejor la definición, ¿no? Se ve toda la zona bien marcada donde hay tormenta, ¿sí? Que son estas más blancas, ¿sí? Se ve parte del borde de la sombra de la nube con el sol. Y acá, bueno, ustedes ya ven otro tipo de nubosidad hacia acá. O sea, hacia acá ya no ven tormentas. Las tormentas están concentradas todas en esta zona. Esa cosa densa, cubierta. Esto denso que está acá con globitos, ¿lo ven los globitos? Sí, sí. Bueno, esos globitos son pequeños cumulonimbus, celdas. Todo esto de acá, algunos más desarrollados que son estos de acá, Y Oscar, esto de acá. ya no solamente es un problema de... ¿Esto está tomando el infrarrojo o...? No, esto es el visible, esto es El la visible. cámara de foto del satélite. Y cuando se aclara es porque ha descargado la lluvia, digamos, si al descargar la lluvia... ¿En esta zona? Sí. No, es en menos esta densa. zona veo menos nubosidad en el cielo. Sí. Es lo que ve el satélite. Menos Pero- nubosidad en el cielo. ¿Qué es esto? Mm. Este claro de acá. Ajá. ¿Sí? Eso está viendo
la imagen de la foto del satélite. ¿Está bien? Estos puntitos más blancos que se ven en la nubosidad, Sí. ¿ustedes se acuerdan cómo es la forma del cumulonimbus? Sí, como El cumulonimbus es como un yunque, ¿no? Así. Sí, esa. Sí. ¿Sí? Y acá, en la parte de arriba, tiene como un sombrerito, un gorrito, un chichón. ¿Sí? Esos puntitos que se ven como pochoclo acá son los chichones de los cumulonimbus. ¿Sí? Esto de acá. ¿Está? Eso es lo que nos marca a nosotros cuando lo usamos, por ejemplo, en aviación, es que esos puntos donde está el sombrerito del cumulonimbus, donde está el ascendente principal de la nube. Ahí está subiendo el aire. ¿Sí? O sea, esta zona, la zona media de la nube, en donde está el sombrero, es una zona de extrema turbulencia. ¿Sí? Por eso a los aviones, cuando hay algo así, no les dicen, bueno, a ver, volá por acá y cruzalo, ni volá por abajo, ni volá más por acá, sino le dicen, bueno, bordealo, pasá la nube y andate para otro lado. Hoy a la tarde había un vuelo, hoy a la mediodía había un vuelo de Andes, creo que era. Había salido del aeroparque y iba para Comodoro Rivadavia. Y acá en Tandil, en esta zona, había tormenta. ¿Sí? Sí. Y se veía bien, no sé si conocen la aplicación Fly Radar que muestra la trayectoria de los aviones. No. Ah, sí. Bueno, salió, venía para Tandil y hizo así. Y siguió. Eso es para bordear la zona esta de tormenta. Hizo así, salió de acá, vino por acá, hizo así, se volvió y se fue para allá. Bueno, esta imagen satelital la pueden seleccionar también ahí en la página. Fíjense que dice en las imágenes satelitales, a donde tienen la opción para cambiar la imagen. Nuestra rayita. Sí, acá arriba, un poco para arriba. Sí, el Acá, ¿ves? Ahí dice Argentina sectorizada, Sudamérica o Antártida. Yo lo que tengo ahí, fíjense que solamente una parte de Argentina, es Argentina sectorizada, centro, ¿sí? Y ahí le dice visible topes nubosos, y son las dos imágenes que les presenta el servicio meteorológico. La visible, obviamente, si yo ahora la pongo, se va a ver todo negro, no se va a ver nada. La de topes nubosos sí la vamos a poder ver ahora. Ah, sí, sí. Y ahí se ve claramente dónde está la zona. Bueno, ahí va a estar animado seguramente, ¿no? Sí. Ahí se ve esa línea. ¿Y la podemos poner? Sí, ahí en uno te va a poner la última, la más actual. Y fíjense esa línea que se ve, eso feo, Eso es Bordeaux, gordo. que es una zona complicada, ¿no? Para la imagen actual. Esto acuérdense que bueno, ¿qué es esto? Esto es lo que tienen al lado de eso. Esto es el radar. Ah, perfecto. Sí. ¿Para qué sirve el radar? Nosotros con la temperatura del tope nuboso nada más estamos moviendo el techo de la nube. Sí. El radar lo que me hace es ver la nube tridimensionalmente. ¿Está bien? ¿Cuál es la física del radar? El radar tiene una antena que emite pulsos electromagnéticos y lo que hace la señal electromagnética es impactar contra un objeto, que puede ser la gotita de nube, la gotita líquida dentro de la nube, el granizo dentro de la nube, y me devuelve una señal de eso. Si la señal es intensa, es porque impactó con una partícula más sólida, que puede ser el granizo dentro de la nube. Y eso me lo ponen en paleta de intensidad de señal o reflectividad. Esto se llama reflectividad. ¿Sí? O sea, donde más refleja el radar es la zona del granizo. En la zona de granizo, en las imágenes de radar se ven o en violeta o en los colores blancos, los colores más altos de la reflectividad. ¿Está? Fíjense que acá, justo en esta zona, hay un violeta ahí adentro. No, acuérdense que esto es de las 10:50, la que coincide con la primera imagen satelital que les mostré. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué se ve en negro en el mapa? ¿Qué se ve en el negro en el mapa? Son los diferentes radares que hay, operativos. Tenemos el círculo ese que está ahí sobre la pampa, sí. Es el radar de Anguil. El radar de Anguil es una ciudad que está acá cerca de Santa Rosa. ¿Sí? Por eso es el símbolo de ahí. Es ese. Esa es la zona que abarca el radar de Anguil, en la Pampa. Sí. Después tenemos esta zona de acá centro, el radar de Pergamino. ¿Sí? Abarca toda esta zona. Esta zona de acá, el radar de Seiza. ¿Sí? Todo esto de acá. Esta zona de acá, el radar de Paraná. ¿Sí?
¿sí? Ah. Y esta zona de acá es el radar de Córdoba. Bien. Esos son los únicos radares operativos que hay hoy por hoy en Argentina, meteorológicos. ¿Sí? Esa es la zona radarizada meteorológica de Argentina. ¿Cómo hacen los aviones para volar en el resto del Como ¿En el pueden. sur no hay nada? No. Hay uno experimental en Bariloche, pero acuérdense que las tormentas, es raro tener un cumulismo en Bariloche, es raro, ¿no? O sea, uno puede tener nevada, puede tener, pero no tiene granizo. Bueno, pero no sería tan raro, por ejemplo, en el norte argentino. No. Bueno, esa zona está siendo radarizada ahora, hay muchos radares que están en modo de prueba. Sí, ya están instalados en un modo de prueba, pero no están oficialmente, aparecen en la página. Hay otro radar que está acá en Mar del Plata también, que es el que va a cubrir esta zona. ¿Sí? Pero bueno, esto es lo que hay hoy por hoy. Fíjense que acá el radar me marca intensidades importantes en esta zona. Después me está marcando celdas por esta zona. ¿Sí? Estos puntos acá rojos. ¿Sí? Acá. Después me está marcando acá. ¿Sí? En el oeste de la provincia de Buenos Aires. Sí. Esto es más tarde. Más tarde acuérdense que las tormentas se fueron moviendo Sí. más para acá. Fíjense que ya La Pampa no tenía nada. Ya pasó la tormenta. Está todo sobre la provincia de Buenos Aires, que era lo que se veía en la imagen satelital. ¿Qué es lo que me dice? Ah, perdón, esto no se los dije, pero cuando ustedes miran esto, dice mosaico de reflectividad. ¿Sí? Sí. En el mosaico de reflectividad. Ah, esto es otra cosa, que esto se les debe haber escapado. Cuando tienen celdas así importantes, van a ver recuadros naranja, de este color. Eso es la zona que tiene un aviso a corto plazo. Fíjense que estas zonas tienen tormentas importantes y no están los cuadrados naranja. No. O sea que no habían hecho hasta ese momento avisos a corto plazo para esa zona. ¿Está? Lo que sí tienen que tener en cuenta es que el radar lo que hace es hace un muestreo de prueba primero. El radar gira con la antena 360 grados y lo que va haciendo es elevando el ángulo de la antena, ¿no? Lo que hace es gira en un ángulo inicial que es 0,5 grados, hace los 360 grados y eleva el ángulo. Vuelve a hacer un monitoreo en 360 grados y eleva el ángulo. Eso lo hace rapidísimo, ¿no? Lo hace como yo, gira rápido la antena radar. Bueno, entonces lo que me hace es un muestreo tridimensional de la atmósfera y lo que me va a poner ahí en esos colores rojos, azules, lo que sea, es el máximo que tomó en toda la columna de eso que giró elevando el ángulo. Sí. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que este violeta que yo tengo acá, ¿sí? Está en algún lugar, en alguna altura que el radar lo tomó, pero no me está diciendo a qué altura está, ahí cuando yo lo veo ahí. Yo estoy viendo... Pero si es el azul, Bien, sí. por el color, no, bueno, por la paleta. Pero no podemos decir que es el más alto de todo eso. No, eso sí. Ah. Fíjense, ustedes identificaron acá y dicen, bueno, acá hay violeta, 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 ¿no? Bueno, hacemos el... Es lo más alto que veo yo de ahí, no veo blancos. Pero ¿no? hacemos el copito del cúmulo. No, ahí están viendo reflectividad, ahí están viendo, en el radar le está mostrando contra qué partícula importante está impactando. Ustedes están diciendo, bueno, acá en el violeta quizá hay granizo. Sí. Ahora lo que no le está diciendo esta representación del radar es el granizo en qué nivel está, si está a 10 kilómetros, está a 5 kilómetros o está cerca del suelo. ¿Está bien? Vos estás viendo un violeta acá y no estás pudiendo afirmar con esta imagen si el granizo está cayendo acá. Porque el granizo, el radar puede ser que lo estés viendo a 7 kilómetros, no en superficie. ¿Está? O sea que lo que te marca es cuánto espesa está el agua, si está más Lo que te líquida está o más diciendo sólida. lo que te está diciendo el radar es, me está devolviendo una señal que quizás es importante, intensa. Sí, Esa intensidad de la señal uno la traduce a cómo es la partícula, sí. ¿Más líquida o más sólida? o más sólida. Bien. Sí. Ahora, con esta representación, fíjense que tienen en el margen superior y en el margen lateral, ¿no? Tienen un montón de colores. Ujú. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, acá donde identifican en el mapa, en la imagen de radar, dónde están los ecos más importantes. Ahí abajo. Acá abajo. Rojo, Acá hay violeta, ¿lo ven? Bueno, lo que tienen que hacer con esto es, acá tienen la nube, Ujú. el radar está donde está ustedes, bueno, está viendo la parte de la nube. ¿Qué es lo que hace el radar? Hace un corte así y lo tira para arriba y hace un corte así y lo tira para el costado. Entonces,
sobre los dos márgenes me muestra cómo es toda la estructura interna de la nube. ¿Se entiende? Que Fíjense, es diferente del anterior. ahora lo van a entender. En el anterior nada más están viendo esto. Sí. Ahora le agrega esto y eso. Fíjense, esta celda, por ejemplo, ¿no? Lo que tienen que hacer es así: ir para acá y ir para acá. ¿Está? ¿Qué es lo que pasa con esta celda? El radar está acá en pergamino. Sí. Esta celda la está viendo en el borde del radar. Fíjense que el ángulo del radar hace esto. O sea, está elevado, está girando, pero la curvatura, o sea, a medida que yo me alejo del radar, el radar se pierde un montón de información para abajo. Sí. ¿Sí? Por eso se ve esto. Acá se eleva un gris y acá se eleva un gris, que es lo que no ve el radar. Por la curvatura Claro, porque terrestre. se está alejando del radar. Sí, sí. ¿Sí? Y la Tierra empieza a bajar. Sí, sí. Entonces el radar empieza a perder información por ahí abajo. Pero bueno, lo que me está indicando esto, fíjense que acá hay un violeta. ¿Sí? Sí. Y el violeta, fíjense que acá dice 1 kilómetro, 5 kilómetros, 10 kilómetros. Y el violeta está por debajo de los 5 kilómetros. ¿Sí? Podría estar a 3 kilómetros. Si la base de la nube está a 2 kilómetros, este granizo, o lo que fuera, este violeta, un granizo, una gota de lluvia importante, está cerca de superficie, no está acá. ¿Está? ¿Lo ven eso? Sí, sí. Sí. Fíjense esta, por ejemplo, estas dos que están acá. ¿Sí? Yo vengo para acá, veo toda una columna roja importante, pero por debajo de los 5 kilómetros. ¿Sí? Eso me está diciendo que o se está lloviendo todo en esa zona, o puede estar cayendo granizo un poquito más chiquito. ¿Sí? Por la reflectividad del radar. ¿Eso se entiende? Sí, sí. Lo mismo que si vienen para acá, fíjense que esta me muestra acá. Esta me muestra reflectividad importantes también. Pero perdón, Martín, ¿lo ves hacia un lado, hacia el otro, o lo miras en un lado o en el otro? En las dos, porque acordate que hace un corte para allá, o sea, de esta pared de la nube, y hace un corte de esta pared de la nube para acá. Ah, ¿Está? perfecto. Fíjense acá, ¿qué es lo que le pasa al radar del pergamino? Tenía esa celda que estaba ahí y se movió acá. Sí. Ahora está ensaladillo, o cerca, no sé. Se está moviendo para el este. Sí. Lo mismo, esto es el radar de Anguil a la mañana, y esto era cuando ya había pasado todo y estaba todo sobre la provincia de Buenos Aires. Fíjense que no hay nada. Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende hasta acá? Eso lo ven ahí en la página de servicio. Sí. La clase que viene seguimos con Dale. Bueno, y pronóstico. perfecto. ¿Sí? Pero primero tienen que entrar a entender dónde están las herramientas. Empecemos, repasemos la pedagogía.